Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras y rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá, pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras y rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitarán.
pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranatha, pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús Buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos en esta cuarta noche ya de interpretación profética. Vamos a dar una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se encuentran en la plataforma Zoom. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, en esta noche. Que Dios nos bendiga a todos. Y también los que se han conectado por el Facebook, también vamos a darle una calurosa bienvenida. Y los que se van a ir conectando también, Dios permita que puedan ir conectándose más hermanos. También quiero saludar aquí a nuestra amiga Lisa, que se encuentra desde un rinconcito de México. Bienvenida, Lisa, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas tardes. Todavía por acá tenemos la luz del día. Buenas noches para ustedes. Es un gusto y un placer estar aquí nuevamente reunidos, dándole gracias a Dios porque nos ha dado un buen día, nos ha acompañado y nos ha guiado en estas horas que han transcurrido. Y bueno, bienvenidos también sean todos los que nos ven a través de las redes sociales, en especial desde Facebook, en la página oficial de la Iglesia Pro, de allá en Lima. Y también un fuerte abrazo para todos aquellos que nos ven a través de la página de Overcomers Comunidad Adventista, así como en todos los grupos que hemos compartido esta transmisión. Y de la misma manera, Eddie, ¿qué te parece si seguimos invitando a los demás a compartir esto en sus perfiles de Facebook, estas prédicas, estos mensajes? Porque ciertamente como hijos de Dios necesitamos alimentarnos espiritualmente, alimentarnos en conocimiento. ¿Qué te parece, querida Eddie? Me parece muy bien y justamente por eso, Lisa, nos encontramos aquí también en el templo de Pro. Y bueno, también mencionar que pueden, ¿verdad?, poner sus comentarios, ¿verdad, Lisa? Alguna consulta o duda. Entonces, van a estar habilitados para poder hacer esas consultas. Bien, hermanitos, vamos a alabar al Señor con el himno número 77. Vamos a pedir a los hermanos que se encuentran aquí en el templo ponerse de pie para poder empezar esta noche de interpretación profética. Sea exaltado el Señor, exaltado el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén, amén.
Que Dios nuestro Señor sea exaltado. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro programa de lleno, no sin antes elevando una oración a nuestro Dios? Así que donde quiera que se encuentren, les invitamos a inclinar el rostro para orar. Amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta noche te damos las gracias por tus maravillas en nuestras vidas. Gracias por cuidarnos en todo momento. Suplicamos, Señor, como en cada oportunidad, por el perdón de nuestros pecados y también, Señor, por la transformación de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos acompañe en estos momentos, que nuestra mente y nuestro corazón estén inclinados y puestos ante ti, Señor, para que podamos seguir aprendiendo. Danos discernimiento, danos sabiduría, danos paciencia también, Señor, para comprenderte. Gracias, Señor, por tus maravillas. Bendice también a nuestro hermano Juan en esta noche que tiene el mensaje para continuar con la instrucción. Te suplicamos que lo tomes, que lo uses como instrumento tuyo, Señor, y que también podamos participar, porque ciertamente queremos conocerte, Señor. Queremos también estar listos para cuando nuestro Señor Jesús venga y también, Señor, para instruir a otros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, bueno, desde el día lunes estamos llevando temas con respecto a principios de interpretación profética. Hemos estudiado que la Biblia es su propio intérprete. Hemos también visto algunos métodos para poder interpretar las profecías. El día de ayer hemos visto algunos símbolos, ¿verdad?, que corresponde en la Biblia, que nos ayuda también a poder comprender un poco más acerca de los tiempos en los que nos encontramos. Bien, entonces vamos a dejar a nuestro hermano Juan para esta cuarta noche, para el estudio de esta noche. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta semana profética. En realidad estamos aprendiendo todos. Yo también estoy aprendiendo porque son parte de lo que nosotros debiéramos entender en el contexto bíblico, las profecías. Sé que para algunos de nosotros es algo un poquito dificultoso entender las profecías, pero cuando realmente le tomamos empeño, interés y empezamos a leer de una manera adecuada los textos y lo llevamos a su contexto, entonces vamos a ver que la sabiduría que viene de lo alto podemos llegar a entender. Dios no ha transmitido a su pueblo, a su iglesia, al ser humano, algo difícil, sino que a veces como que en cada uno de nosotros hay cierto, no sé, si es recelo o un poco de, no sé, miedo, no sé, el querer, ¿no?, aprender. Entonces cuando dicen de profecías, ¿qué será eso, no? ¿Qué será? Entonces, por ejemplo, el día de ayer estábamos tocando acerca de los símbolos bíblicos. Y uno de los que podríamos haber mencionado muchas, por ejemplo, una de ellas es cuando dice el león. Entonces, mira, solamente la palabra león tiene como 3 a 4 acepciones. Por ejemplo, dice león. Encontramos que el león simboliza a Babilonia. Pero también el león simboliza a quién, a nuestro Señor Jesús, porque dice, ¿no?, el león de la tribu de Judá. Ahí está Cristo, ¿no?, simbolizando al león. Pero también el león simboliza a Satanás, porque dice, ¿no?, dice que Satanás está como un león rugiente. O sea que hay que entenderlo en su contexto para poder entender. Mira, entonces cuando cada uno de nosotros empezamos a analizar de tal manera que vamos a poder entender. Yo sé que en una semana a lo mejor
no saldremos eruditos en la materia, pero al menos estaremos aprendiendo el ABC, ¿no?, de la interpretación profética. Así que en esta noche tenemos otro tema muy importante. Esta noche tenemos el tema: analice cuidadosamente la estructura literaria. Cuando tomamos las Sagradas Escrituras, como podemos ver, dice: es de crucial importancia comprender la estructura literaria tanto del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, tanto como un completo entero, como también en parte. O sea, pero ambos se van complementando. Aunque estos libros de Daniel y Apocalipsis parecieran complejos, pero cuando empezamos a desmenuzar texto por texto, entonces vamos a llegar a comprender. Ahí está el detalle. Así que la introducción al libro de Daniel primeramente está en el idioma hebreo, que casi es lo que se escribió en el tiempo antiguo. En todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió Daniel. Del capítulo 2 al capítulo 7 está escrito en arameo. Y todo el todo el Nuevo Testamento está escrito en el libro de griego, con algunas partes, ¿no?, también algunos párrafos, podríamos decir, en arameo. Ahora, podemos decir también de que el libro de Daniel es como que estuviera dos libros en uno. ¿Cómo es esto? Es que del capítulo 1 hasta el capítulo 7, en realidad lleva, digamos, toda una composición de sucesos, casi específicamente hasta Babilonia. Pero después, ya del capítulo 9 para adelante, lleva ya a desarrollar los otros reinos y hasta el fin del tiempo. Entonces vamos a ver un poquito, ¿no?, la estructura de el libro de Daniel. El capítulo 1 del libro de Daniel le da una introducción. Inclusive detalla, en el versículo 1, detalla, digamos, en qué tiempo. Y entonces le da la apertura. Y cuando da la apertura dice, ¿no?, dice Daniel, y vino el rey Nabucodonosor. Y dice que la sitió a Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos. De tal manera que vemos a un Daniel y sus tres amigos dando un gran testimonio. Claro que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, para poder tratarse de ganarse como se dice, la confianza, entonces los pone a todos, no solamente los judíos, sino también de todos los pueblos que habían conquistado. Dice que especialmente son seleccionados jóvenes para que realmente estudien lo que hoy día llamamos la universidad. Ahí son preparados, pero también tenían una alimentación muy selecta. Y por supuesto que a todos se les da ese alimento. Pero Daniel, ¿qué dice? Por favor, a nosotros nos den legumbres y agua a tomar. Ahí empieza, podemos decir
cómo Dios va utilizando a los instrumentos que son fieles. Al final, vemos de que cuando son tomados exámenes, Daniel y sus 3 amigos, ¿cuánto de capacidad tenían? Dice que tenían 10 veces más. Entonces, ahí vemos en el capítulo 1, ¿no?, la introducción. Y realmente cómo Daniel, aún desde jovencito, porque se calcula y se da el promedio de edad, cuando él fue llevado más o menos tenía 17, 18 años, más 3 años de estudio, tendría 21 años. Mira que de 21 años ya era ya un joven preparado, un joven que realmente su fidelidad, su consagración hacia el Dios vivo, realmente lo puso en un momento especial. Ahora, los capítulos 2 y 7 casi están relacionados con la profecía. Porque en el capítulo 2 habla, digamos, de esa figura, la imagen, dice, ¿no?, la estatua. Pero a su vez también en el capítulo 7 se repite. Entonces todos se complementan. Mientras que en el capítulo 2, ¿no?, está hablando acerca de, o sea, vamos a entenderlo de la siguiente manera. En el capítulo 2 es como que estamos viendo desde afuera hacia el pueblo de Israel y todos los sucesos. En cambio, en el capítulo 7 es como que uno está adentro. A ver, ilustrando. Nosotros estamos aquí, ¿no es cierto? Y bueno, pero hay gente que está mirándonos de afuera, ¿no es cierto? Pero ya sea que estemos aquí, ¿aló? Sí. Bien, decíamos en la ilustración, ¿no?, de que en el capítulo 2, ¿no?, es como que estamos mirando de afuera, perdón, sí, de afuera. En cambio, en el capítulo 7 está mirando de adentro, pero el acontecimiento es el mismo. Por eso que en el capítulo 2 está hablando de qué? Está hablando de 4 imperios. Habla de Babilonia, habla de los medo-persias, habla de los griegos, habla de Roma, ¿no? Luego, en la estatua del sueño de Nabucodonosor, dice que tenía pies de hierro con barro cocido. Mientras que en el libro de Daniel encontramos que la 4ª bestia dice que tenía, ¿qué cosa? 10 cuernos. Bien, entonces ahí podemos detallar. Mientras que los capítulos 3 y 6, miren, está hablando, dice, los capítulos 3 y 6 está hablando de la arrogancia y la caída de Babilonia y sus líderes. Claro que en el capítulo 3, si podemos un poquito detallar, se da un decreto de ¿qué? De muerte. ¿Para quién? Para los 3 jóvenes que realmente no obedecieron a lo que el rey había mandado. ¿Qué dijo el rey? ¿No? Había mandado hacer una estatua de oro y dijo que ¿qué cosa quisieran? Lo adoraran. Pero
los 3 jóvenes que estaban ahí dijo, mi rey, no te dignes porque nosotros no vamos a adorar la estatua, porque hay un Dios, ¿no es cierto?, a quien nosotros servimos. Y Él nos librará. Pero aún así no los librara, nosotros nos debemos fidelidad a Él. Mira, qué demostración. ¿Y qué ordena el rey Nabucodonosor? Dice, calienten 7 veces el horno y entonces dice que los arrojen. Los arrojaron. ¿Murieron o no murieron? No murieron. Y dice que aparte de los 3 había uno. ¿Quién era ese uno que estaba en el horno? Era exactamente nuestro Señor Jesucristo. Mientras que en el capítulo 6 vemos la secuencia, algo similar también, pero ya de Daniel. Los enemigos del pueblo de Dios siempre ha habido. Entonces dice, los sátrapas, todos los que dije, empezaron a conjugar contra la vida ¿de quién? De Daniel. Y buscaron, digamos, un argumento. Oh rey, dice, solamente por 30 días, ¿no? Por 30 días. Solamente que se te adore a ti. Y el rey, pues, ¿no? Aceptó. Pero después se dio cuenta que fue toda una trampa. Y el rey dice que quiso cambiar la ley. Pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque ya hemos dicho en el anterior de que dentro de los medos y los persas, dice que la palabra del rey era ¿qué cosa? Ley. Una característica de este pueblo de los medos y los persas. Pero ahí estaba la mano de Dios, ¿no es cierto? Daniel fue arrojado ¿a dónde? ¿No? Dice que fue arrojado al foso de los leones. Imagínense que los leones, dice, ¿no? Dice que fueron tapados las bocas por los ángeles y prácticamente dice que el rey no pudo dormir y al día siguiente aproximadamente vino, Daniel, ¿estás ahí? Y efectivamente Daniel estaba aquí. Aquí estoy, Señor, dijo, ¿no? Y entonces el rey Darío inmediatamente dice que dijeron aquellos que lo habían acusado falsamente o lo habían hecho, como dice, ellos fueron arrojados y los leones inmediatamente dice que los devoraron. Bien. Vamos a hacer un poquito, vamos a repasar la sucesión de los poderes en Daniel 7. Y hemos dicho que el león simboliza ¿qué? En el capítulo 7, ¿a quién simboliza? A Babilonia. Y Babilonia exactamente dice que empieza su reinado en el año 605 antes de Cristo y llega hasta el año de 539 antes de Cristo. O sea que un promedio más o menos algo de 50 y tantos años gobernó al mundo el imperio babilónico. Luego el oso, ¿a quién simboliza? A los medos y los persas. Los medos y los persas conquistan ¿a quién? A Babilonia. Dice que un 31 de octubre del año 539 antes de Cristo, ¿no? Hubo una noche de orgía, ¿no? Del rey Belsasar. Estaban ahí bebiendo, dice Belsasar en una fiesta de orgía, y entonces dice que vino una mano
en la pared y empezó a escribir. Y entonces él empezó a temblar porque su conciencia le decía, ¿por qué? Porque dice que este varón, ¿no?, Belsasar, se había atrevido a traer los utensilios sagrados que Nabucodonosor los había llevado, pero estaban guardados. Y Daniel le dio la interpretación. Belsasar quiso agraciarlo, dándole el mejor, ¿no?, regalo. Y Daniel le dijo, quédate con eso. Y le leyó lo que estaba en la pared. Has sido hallado en falto, ¿no?, y tu reino será entregado. Esa misma noche, tanto Darío, ¿no?, el rey de los medos, ¿no?, y Ciro de los persas entraron, conquistaron, dieron muerte ¿a quién? A Belsasar. Ahí se cumple, ¿no? Y luego los medos y los persas, ellos en el año 331, ahora ya, un jovencito, tal vez de 25 años, llamado Alejandro, conquista ¿a quién? A los medos y los persas. Imagínense, dice que él se hizo famoso desde los 18 años. De tal manera que este varón llamado Alejandro dice que empezó a conquistar porque la cultura griega o los griegos, ¿dónde estuvieron ubicados geográficamente? Estaban en el Mediterráneo. Y cuando empezaron a conquistar, fueron, digamos, aparte del África, o sea, norte del África. Etiopía, Argelia, todos esos lugares se empezaron a conquistar. Pero no solamente conquistaron la parte norte de África, sino también dice que llegaron hasta la India. No solamente la India, sino conquistaron todo lo que era Roma. Tenemos allí el Grande, también se le conoce así. Luego, él muere a los 33 años. Dice que estaba en también algo así como una orgía de fiesta y se quedó dormido y entonces ahí dice que murió, así como que se dice cirrosis, o sea que había bebido tanto, que realmente al quedarse dormido el impacto del sol prácticamente envenenó su cuerpo y ahí nomás quedó. Y sus 4 generales continuaron, ¿no es cierto? Dice el texto bíblico, por eso cuando habla del leopardo, o sea, Grecia, dice que tenía 4 cabezas, ¿no es cierto? Y también tenía alas. Las alas simbolizan ¿qué cosa? Rapidez, con que empezaron a conquistar. Mira, toda esta simbología que estamos viendo, todo este acontecimiento, ¿no?, hay que ir detallando para poder entender. Entonces podemos ver de que Grecia hizo, digamos, un periodo de gobierno tal vez más que los demás. Pero dice que en el año 168 antes de Cristo, ¿no?, un general romano prácticamente conquista ¿a quién? A los griegos, aunque ya los griegos se habían ido debilitando. Tenemos entonces que Roma conquista a los griegos y se extiende hasta el año 476. Encontramos que en Daniel 7, porque estamos tratando de ver, digamos, el capítulo 7 y encontramos que en el capítulo 7 habla de la cuarta bestia, pero a la vez también dice que esta cuarta bestia tenía ¿qué cosa? 10
cuernos. O sea, Roma dividido en 10 reinos pequeños, lo que actualmente se conoce como Europa. Roma, el imperio poderoso de los Césares, pero después, más tarde, dice que empiezan a levantarse lo que ellos llaman, ¿no? Grupos o culturas en cierta manera salvajes, pero creo que ellos demostraron que tenían mejor cultura que los romanos. ¿Por qué digo esto? Porque Roma fue muy cruel en su trato. A ver si hacemos un poquito de historia. Roma, el imperio romano, fue muy cruel en su trato con el ser humano. Llegó, digamos, al extremo en el esclavismo. De tal manera, ¿no? Si cuando conquistaban un pueblo, una nación o alguien, simplemente se lo llevaban como esclavos. Había una familia, por decir, yo tengo mi esposa, mis 4 hijos. Viene el imperio romano, conquista, nos lleva como animales y nos lleva al mercado y nos ofertan como papas y camotes. Era un cruel, por eso que cuando se muestra, digamos, en la cuarta bestia, se ve demasiado cruel en el imperio romano. Pero esa crueldad fue destruido, ¿no?, por los bárbaros. Pero más tarde esos bárbaros fueron ¿quiénes? Los que ahora se conoce como Europa, Alemania, Francia, ¿no?, Portugal, Italia. Todo eso son los 10 se dividió. Luego de esto viene el cuerno pequeño. O sea, después de Roma imperial, después que Roma imperial se divide en 10 reinos, pero dice que para que este cuerno pequeño salga con el poder absoluto, dice que primeramente destruye a 3 reinos, caen en 3 reinos, y entonces viene el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño empieza adquiere el poder absoluto en el año 538 después de Cristo. Y el texto mismo dice que este personaje también gobierna el mundo entero con un poder absoluto. 1260 años. Ya cuando hemos tratado el tema de los símbolos, ¿no? Ahí hemos podido entender, hemos explicado de que hemos aplicado, el texto bíblico aplica día por año, porque dice 1260 días, que también es igual a 42 semanas. Es igual también a tiempos y la mitad de un tiempo. A ver, rápidamente vamos a explicar. Dice, tiempo, la mitad de un tiempo. Dentro del contexto bíblico podemos encontrar que tiempos es 2 años. 2 años, ¿cuántos meses tiene? 24 meses. Tiempo, un año, 12. Rápidamente le vamos sumando. 24 más 12, 36. Medio tiempo, 6 meses. Ahí están los 42 meses. ¿No es cierto? 42 meses le multiplicamos por 30 y va a llegar ¿a cuánto? 1260 días. Pero en profecía significa 1260 años, día por año. Texto bíblico, Números capítulo 14,
versículo 34. Ahí encontramos día por año. Y también en Ezequiel capítulo 4, 6. También ahí está día por año. O sea, dentro de la profecía. Entonces hemos visto en forma detallado el capítulo 7 de Daniel. Vamos a pasar al segundo libro que hemos dicho que abarca de Daniel capítulo 8 al capítulo 12. Este capítulo contiene el marco histórico de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y el santuario, ¿qué dice? Será purificado. Entonces, pero el capítulo 8 empieza describiendo un carnero con 2 cuernos. Y la misma Biblia interpreta y dice que este carnero de 2 cuernos se refiere a los medos y los persas. Aquí ya no entra Babilonia. Y luego dice que está ahí el carnero y luego viene un macho cabrío, ¿no? El macho cabrío. Y luego dice que este macho cabrío se levanta y prácticamente, ¿no?, lo mata al carnero. Pero acá hay algo singular. A ver, rápidamente vamos a entrar a poder captar. ¿A qué está relacionado el carnero y el macho cabrío? A ver, rápidamente razonemos. A ver, los que de alguna manera somos estudiosos. A ver, ¿con qué está relacionado el carnero y el macho cabrío? Ahí está. Correcto. Muy bien. O sea que tanto el carnero, miren, está relacionado. El carnero y el macho cabrío está relacionado ¿con qué? Con el santuario, ¿da? El santuario terrenal, por supuesto, porque en el santuario celestial no hay el macho cabrío, nada de eso, ¿no? Claro que más adelante lo vamos a ver cómo también explica eso, pero el asunto que dice que este cuerno notable, ya hemos detallado que ese cuerno notable que allí habla en el capítulo 8 es realmente de los griegos. Ya hemos especificado quién fue Alejandro el Grande, también se le conoce como Alejandro el Magno. Y luego el cuerno pequeño, en un primer momento es Roma, pero Roma crece. Pero luego dice que ese cuerno pequeño se hace gigante, grande, y empieza, dice, a avasallar. En un primer momento es la Roma imperial, pero también se está aplicando a la Roma papal. Entonces, mire cómo se da la secuencia, ¿no? La palabra de Dios. Estamos en el capítulo 8. Entramos al capítulo 9. El capítulo 9, si bien es cierto, está desarrollado la oración de Daniel, un llamamiento, un ejemplo de una entrega, pero también aquí habla a partir del versículo 24 de Daniel 9, habla ¿qué cosa? De las 70 semanas. Y dice que habrán 7 semanas donde dice que se reconstruirá. Pero para poder descifrar esto, vamos a la historia. Y entonces vamos que para poder dar inicio a esta profecía de las 70 semanas, ¿no? Porque empieza a detallar, a ver si por favor me alcanzan la Biblia que está ahí. Vamos a un poquito, quiero un poquito detallar este asunto, porque hermanos, es bueno
darle lectura bíblica pausadamente para que ustedes también. El libro de Daniel, capítulo 9. Versículo 24. La palabra de Dios dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la... Terminamos con el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de las 70. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y los que está determinado se derramará sobre el desolador. Ahí ustedes tienen un gráfico. Pueden apreciar, sí, el gráfico que estamos viendo allí en pantalla. Entonces dice que el decreto de restauración empieza en el año 457 antes de Cristo. Luego dice que se reconstruye los muros y el templo por, dice, 7 semanas. Entonces multiplicamos 7 por 7, 49. O sea, durante 49 se reconstruye. Después dice que hay 62 semanas. Sumamos, ¿no? 7 más 62, ¿cuántas semanas son? 69 semanas. Entonces dice que al cabo de las 69 semanas, dice que se unge ¿a quién? Al Mesías. O sea, llega hasta el tiempo del año 27 de la era cristiana, donde realmente Jesús es bautizado y empieza su vida pública. Y en el gráfico podemos ver que el texto dice: mas habrá una semana, pero a la mitad de la semana se quitará ¿qué cosa? La vida ¿de quién? Del Mesías. Entonces, en el año 31 de la era cristiana, nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Pero la profecía de las 70 semanas, ¿hasta dónde llega? Hasta el año 34 de la era, ¿qué cosa? Cristiana. Podemos decir, tanto los grandes eruditos que estudian profecías, pero también dice que Dios le fue concedido este tiempo de las 70 semanas
o bien se reivindicaba o simplemente quedaba allí. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Simplemente hasta ahí llegaron. Hasta ahí, al término de las 70 semanas, es el tiempo de gracia para el pueblo judío. Como nación, como individuo, puede salvarse. Y se salva, porque los primeros discípulos, ¿quiénes fueron? Fueron judíos, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría de los judíos prácticamente fueron exterminados por la dureza de su corazón. Realmente fueron exterminados, dice, por la mundanalidad, por su incredulidad, por su orgullo. Fueron exterminados en el año 70. Hermanos, yo les invito a leer el capítulo 1 del gran conflicto de los siglos. Y en ese capítulo 1 del gran conflicto de los siglos, ahí está, bien detallado, cómo realmente, ¿no?, los judíos fueron, ¿qué cosa? Exterminados. Y al término del capítulo, con la destrucción de Jerusalén y la muerte de todos los judíos, toda una situación triste y lamentable, dice que eso fue un pálido reflejo de lo que va a suceder en el tiempo final. Pero parece que el pueblo, no, como dijo la hermana Elena Harmon de White, dijo, el Señor nos está guiando, a menos que nosotros, ¿qué cosa? Olvidemos, ¿qué cosa? Nuestro pasado. Pero pareciera que nosotros estamos repitiendo la misma historia ¿de qué? Del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces, estas 70 semanas está encajado dentro de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Entonces, cuando hacemos el enlace entre las 70 semanas y 2300 tardes y mañanas, o 2300 años, vamos a encontrar que tanto la profecía de las 70 semanas como la profecía de los 2300 empieza ¿cuándo? ¿Cuándo se da inicio? Ahí lo tenemos en el gráfico. El año 453 antes de ¿qué? De Cristo. Y las 70 semanas llega, y hemos dicho que llega hasta el año 34 de la era cristiana. Pero la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿hasta dónde llega? Hasta el año de 1844. O sea que en la era cristiana, si la profecía de las 70 semanas llega hasta el año 34, entonces, ¿cuánto faltaría para 1844? Exactamente, faltarían 1810 años. Bien, sería largo de explicar esto, pero más o menos estamos dando a entender cómo se interpreta la profecía de las 2300 y también la profecía de las 70 semanas. Pasamos al capítulo 10. En realidad, el capítulo 10 no es, en los capítulos 10, 11, 12, profecía novedoso, vamos a decir así. El capítulo 10, por ejemplo, es casi la repetición del capítulo 7 y el capítulo 8. Porque habla y detalla
la profecía de los 2300 tardes y mañanas. El capítulo 11, 11:1 hasta el capítulo 12:3, sí, es cierto que hay una nueva visión, pero dice que el ángel Gabriel explica en forma detallado. Solamente que en el capítulo 11, a partir del versículo 36, habla del rey del norte. A partir del versículo 40 al 45 dice, ¿no?, el rey del sur. Pero dice que viene el rey del norte y prácticamente destruye. Bien, Dios permita que este sábado podamos entender quién realmente es el rey del norte y el rey del sur. Pero el asunto es que el capítulo 11 llega hasta este personaje tan terrible que prácticamente hoy día se ve en el mundo entero. Sí, dentro de los teólogos dicen, ¿no?, ¿quién es este personaje? ¿Quién es? Luego, ya en el capítulo 12, concluyendo ya el capítulo del libro de Daniel, quiero el capítulo 12, el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Yo le voy a complementar en el libro de la vida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el capítulo 11 dice que el rey del norte está tratando de dominar a la raza humana. Dice que inclusive empieza a sacrificar a los fieles hijos de Dios. Pero en esa situación, como dice, la gran tribulación, dice que vendrá ¿quién? ¿Quién es ese príncipe? Miguel, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. O sea que vendrá nuestro Señor Jesucristo y entonces libertará ¿a quién? A su pueblo. La conclusión maravillosa, cómo las profecías encierran y enseñan todo el proceso que se ha dado en el tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de métodos de interpretación? Los que han podido entender, ahora nos damos cuenta cuando estamos la historia. Miren la historia. Ahora, dentro de la historia encontramos ¿qué cosa? Encontramos personajes. ¿Qué más? Encontramos pueblos. Encontramos, ahora, aún más, hoy día la arqueología
ha comprobado todos estos acontecimientos que ha habido de los pueblos de Babilonia, de los medo-persas, de los griegos, de los romanos. Hoy, así, mirando en el tiempo profético, de acuerdo a la profecía de Daniel, si miramos la estatua de Nabucodonosor, ¿en qué parte estamos? En los pies, exactamente. Pero dice que al final, ¿no?, todos estos reinos van a ser destruidos, dice textualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a descender, dice, una roca, una piedra, que va, dice, que destruir, ¿no?, el barro, el hierro, ¿no?, el bronce, que será sempiterno, o sea, por toda la eternidad. O sea, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, prácticamente establecerá. Pero hay un poquito que quiero, para nuestros hermanos que son estudiosos, quiero darles, quiero leer en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, a ver, me acompañan en la lectura. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, ¿qué cosa dice? Capítulo 12, versículo 10. A ver, creo que no hemos estado atentos. Vamos a leer el texto bíblico. Yo quiero motivar en esta noche, bajo la dirección de nuestro Dios, lo que dice el texto bíblico. Vuelvo a leer, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, dice, procederán impíamente. Y ninguno de los impíos, ¿qué cosa? Entenderá. ¿Pero qué? Pero los entendidos comprenderán. Qué maravilloso, ¿no? O sea, mi amigo, mi hermano, donde tú estés, si realmente dice, entregas tu vida al Señor, caminas con el Señor, haces la voluntad del Señor, no tienes que ser un erudito para poder entender las profecías. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice que hará entender a los entendidos. O sea que, ¿de dónde viene el conocimiento, la sabiduría? ¿De dónde viene? De lo alto. Entonces, para este último tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, el Señor dice que empezará, ¿no?, a hacer entender, o entenderemos, no solamente el hermano Juan, que les está hablando aquí en esta noche, sino dice especialmente nuestros jóvenes, si toman interés en querer leer, investigar la palabra de Dios, dice que entenderán. Y entonces serán, ¿qué cosa? Mensajeros de la palabra de Dios en forma integral. Recordemos que cuando tocamos el capítulo 1 de Daniel, ¿cuál era su alimentación de Daniel? Algo natural, ¿no es cierto? Alguien decía, un poquito, vamos a decir, hablando un poco, no sé si la palabra es un poco grotesco, decía, mira amigo, dice, el ser humano, dice,
El estómago, dice así, el estómago del ser humano dice que es cementerio de muchos cadáveres. Suena un poco grotesco, ¿no? Hermano, ¿usted alguna vez se ha comido un pollito a la brasa? Y usted que se ha comido un pollito a la brasa, ¿su estómago qué es? ¿Qué es? ¿Cementerio de qué? De los cadáveres, pues. Así. Bueno, lo que decía es que yo ahora que compro el pollo, ¿no? Para uno comerlo guisado o frito, lo que sea, yo no lo veo como antes. Cuando lo estoy comiendo, ahora lo veo como una goma, como que fuera una goma. No sé si te ha captado, pero yo lo veo así. Y ya para mí, no sé, lo estoy viendo como repugnante, como que ya no provoca ni comerlo ya. Y lo que provoca mejor es comer algo más saludable, en lo que hablan sobre el gluten, ¿no? Esas cosas así. Eso como que me está llamando la atención ahora por lo que usted dice, pues, porque nos hace daño esas comer animales, ¿no? Amén, amén. Por eso Dios en su infinita misericordia, cuando invita, cuando llama, cuando motiva, dice, es importante que mi pueblo, que mis hijos sepan alimentarse de la dieta original que tuvieron Adán y Eva. Pero dice que ganó el gusto, ¿no? Y como ganó el gusto, entonces nuestro pobre estómago aguanta de todo. Pero la palabra de Dios nos va enseñando, no solamente profecías, sino también la manera correcta que un hijo de Dios debe aprender a alimentarse. Y la mensajera del Señor dentro del don profético tiene 5 libros. Consejos sobre el régimen alimenticio. ¿Ministerio de qué? De curación. Ministerio de salud. El otro libro es, ahí está también, temperancia, ¿no? Consejos sobre salud. Ahí están los libros, mira, maravillosamente está ahí. Entonces, nosotros dice que somos un pueblo peculiar, pero sin embargo, como que nos estamos desviando, como que nos estamos saliendo del contexto bíblico, o como que cada uno quiere caminar como desea. En esta noche, el Señor, nuestro Dios, nos está invitando, mediante su palabra, a que realmente vivamos una vida saludable, una vida de esperanza, de consuelo. Como dijimos en el libro de Daniel, el capítulo 12 está hablando de esa venida majestuosa de nuestro Señor Jesús por segunda vez, para poder llevar a quienes, a todos los redimidos, a todos aquellos que se han mantenido fieles al Señor. Que realmente el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Sí, en el chat hay una pregunta, nos dice un hermano, ¿cómo interpretar el ministerio de la salud desde el libro de Daniel? Bien. El libro de Daniel es un ejemplo, una secuencia donde enfatiza lo que realmente debe ser la preparación. ¿Cómo se preparó Daniel? Él fue llevado cautivo, prisionero,
esclavo, ¿no es cierto? Pero aún en esa condición, él se mantuvo leal ¿a quién? A los principios. ¿Y esos principios dónde lo había adquirido? En su hogar, posiblemente esa alimentación. Entonces, vemos que cuando el ser humano, claro, lo ideal sería desde el vientre de mamá, ¿no? Desde el vientre de mamá se ha alimentado de la manera adecuada. Y entonces esa criatura va creciendo, se va desarrollando y entonces va adquiriendo la capacidad, la inteligencia. Pero está diciendo que Daniel fue fiel y por su fidelidad que realmente demostró, ¿no? Ahí está la lección, ¿no? Por supuesto que ahí enfatiza. Claro, solamente dice, ¿no? Legumbres y agua. Pero cuando ya vamos a hacer un estudio minucioso de lo que realmente dice que fue un alimento completo, donde está posiblemente hablando un poquito de todos los nutrientes, si queremos detallar, ¿no? Las vitaminas, las proteínas, los minerales, los carbohidratos, todo eso está, ¿qué cosa? Complementado en la alimentación para tener, ¿qué cosa? Una inteligencia, una capacidad. Y esto llevó a que Daniel fuera prácticamente, Daniel con su ejemplo, prácticamente Dios lo utilizó para que llevara el mensaje. Porque cuando el Señor llama al pueblo de Israel era para que el pueblo llevara. Pero que en vista de que el pueblo de Israel entró en apostasía, entonces solamente empezó a levantar unos cuantos. ¿Y esos unos cuantos quién es? Daniel y sus 3 amigos. Y créanme que Daniel dio un mensaje en varias oportunidades. ¿A quién? A Nabucodonosor. Al comienzo, Nabucodonosor, un hombre también malo, porque dice que sacó los ojos de un rey de los judíos, ¿no? Y cortó cabezas ahí delante de ellos, ¿no? O sea, un hombre malo. Pero ese hombre malo, el Señor trabajó con ese hombre que se llama Nabucodonosor. Pasó la prueba y Daniel le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Al final, después de sus 7 años de haber vivido en el campo, Nabucodonosor como un animal, como una bestia comiendo pasto, dice que recobró y exclamó. Dijo, hay un Dios a quien Él quiere, humilla. Y Nabucodonosor se humilló y enalteció el nombre de ¿quién? De Dios. Porque Dios había utilizado a Daniel. O sea que Dios tiene siempre un propósito. Cuando cada uno de nosotros tenemos un propósito para transmitir, no hay barreras. Pudiéramos decir, imposible que yo llegue, digamos, al presidente de la República, o simplemente al alcalde nomás del distrito, y que yo lo lleve y lo digamos y le dé el mensaje. Claro, humanamente estamos pensando que no se puede. Pero Daniel cumplió su cometido, pero también se preparó. Es importante la alimentación, es importantísimo, no solamente a la parte física, sino también para la parte mental. Y cuando estas dos se combinan, podemos decir también que las cosas de Dios podemos también entender, percibir las cosas del Señor. Entonces, quedemos con el mensaje de Daniel que está dando a la raza humana, hacia cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bien, entonces, en esta noche quiero agradecer a cada uno de ustedes y, bueno, personalmente quiero realmente agradecer también a Dios y para esto vamos a
doblar nuestras rodillas. Yo les invito, ¿dónde están ustedes? Mientras que yo doblo mis rodillas para agradecer a Dios. Oh Dios maravilloso, grandioso, así como utilizaste, Señor, a Daniel en aquel tiempo dentro del imperio babilónico, y llegaste, él todavía estuvo aún en el imperio de los medos y los persas, y dio testimonio grandioso, Señor, que realmente fueron convertidos, aún el propio Nabucodonosor. Así también, Señor, en este tiempo final, tú nos llamas para que nos preparemos, para que nuestra vida esté en orden contigo, Señor. Sí es importante la alimentación saludable para tener mente sana, de poder discernir tu palabra bajo tu dirección. Bendice a tus hijos que noche tras noche hemos estado aquí procurando aprender. Señor, quédate con nosotros. Te rogamos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, agradecemos a nuestro hermano Juan por este hermoso tema acerca de también un poco lo que nos ha hablado es sobre las profecías, ¿no? Y es muy interesante comprender cómo Dios siempre está en el control de todo y las cosas se van cumpliendo paso a paso y tenemos la certeza que Jesús viene pronto porque así prometió y los sucesos que puso mediante las profecías se han cumplido en la historia y no hay que tener duda de que Jesús ya está a puertas, hermanos, y eso nos regocija, nos llena de mucho gozo saber que nuestro Señor va a venir muy pronto, pero también nuestra parte es poder predicar el Evangelio, es poder nutrirnos más de su Santo Espíritu para poder también llegar a otras personas que necesitan. Bien, hermanitos, por esa razón vamos a cantar, a alabar al Señor con un himno que justamente nos habla de eso, ¿no? Prefiero a mi Cristo. Voy a pedir a mis hermanos que están aquí en la iglesia ponernos de pie para alabar a nuestro Dios con este hermoso himno. Prefiero a mi Cristo al vano
bello que el lirio en su níveo blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta noche estamos muy agradecidos, Padre, porque sabemos que tú nos amas, Señor, y porque nos has dejado en tu palabra, Señor, estas hermosas promesas, estas profecías, Señor, que como dice en tu palabra, son una revelación, Señor. Es cuando nuestros ojos son abiertos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, y podemos comprender, Señor. Y como dice en tu palabra, los entendidos entenderán, Señor. Y por esa razón queremos, Señor, que tú nos sigas utilizando, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer un cambio en nuestra vida, Señor, y que podamos decir, Señor, como dice en este himno, prefiero a mi Cristo, Señor, antes que las cosas de este mundo, Señor, en la cual podamos hacer tesoros aquí en la tierra. Pero, Señor, tú nos permitas, Señor, que nuestra fe ahora pueda aumentar, Señor, y poder estar confiados en ti, Señor, que tú muy pronto estás por venir, Señor, y necesitamos prepararnos para tu encuentro. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tenemos también aquí a nuestros hermanos que nos hemos unido para esta cuarta noche de poder estudiar tu palabra. Tú puedas bendecir a cada familia que se ha conectado, Señor, en cada lugar donde nos encontremos, Padre Celestial. Quédate con nosotros, Padre mío. Haznos llegar a nuestros hogares también con bien. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Bien, Lisa, te dejo las palabras finales para esta noche. Ok, muchas gracias, Eddie. Gracias a Dios porque como tú lo has dicho, nos hemos nutrido más en espíritu, en conocimiento, en sabiduría. Y bueno, gracias a Dios porque pudimos sentir también la presencia de su Santo Espíritu. Y también gracias a Dios que los hermanos se dieron cita allá en la iglesia Pro. Y bueno, Dios mediante, el día de mañana los seguimos invitando a participar. Mañana es el último día. Y bueno, desafortunadamente se ha terminado prácticamente ya esta semana, pero gracias a Dios todo lo que hemos aprendido se ha quedado en nuestras mentes y en nuestros corazones. De la misma manera, queremos pedirles que compartan esas transmisiones porque recuerden que nuestro Señor Jesús nos dejó una encomienda que es, por tanto, ir y hacer discípulos. Así que una vez instruidos, podemos instruir a otros y acercar a Dios a esas personas. Y bueno, donde quiera que se encuentren, también les enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias a todos los que están conectados a través de las redes sociales, a través de la página oficial de la Iglesia Adventista Pro allá en Lima. Hay 14 personas que quizá no han comentado nada, pero han estado ahí constantes. Y de la misma manera a todos los que estamos aquí en Zoom, gracias por conectarse. Y bueno, que tengan una feliz y bendecida noche y les envío un fuerte abrazo desde un rinconcito de México. Que Dios te bendiga, Elisa, igualmente a todos mis hermanos. Quedamos despedidos en esta noche. Hasta luego.